Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 351. El viento dispersó el humo y el polvo se arremolinó en el aire. ¿No te parece un trato justo, Zephyr? Big Mom, con sus largas pestañas enmarcando un par de ojos divertidos, se rió mientras observaba al jadeante exalmirante de la marina a lo lejos. No quiero la vida de Darren. Solo lo quiero como mi esposo. De lo contrario, tú lo sabes mejor que nadie, si esto continúa así, esos 4 mocosos de la marina serán masacrados por Shiki. Y seamos honestos. Enfrentarte a Kaido y a mí al mismo tiempo, estás casi al límite, ¿no? Parecía sumamente segura de sí misma, sus palabras cargadas de una extraña fascinación que revolvía la mente. Big Mom no tenía ningún interés real en destruir el cuartel general de la marina. Solo aceptó la propuesta de Shiki de unir fuerzas porque quería llevarse a Darren. Lo que no esperaba era que su sencillo plan fuera completamente destruido por Zephyr, un antiguo almirante. Peor aún, la fuerza que demostró resultó ser más problemática de lo que ella había previsto. Claro, ella y Kaido ganarían si la pelea se prolongara. Pero no sería fácil. ¿Y si Zephyr asestaba un contraataque fatal antes de caer? No estaba segura de que Shiki no aprovechara el momento para volverse contra ella. En su día fueron compañeros de tripulación de los piratas de Rocks, supuestamente camaradas en el mismo barco. ¿Pero quién podría decir qué tipo de confianza o camaradería existía realmente entre ellos? Si realmente hubieran confiado los unos en los otros, los piratas de las rocas no habrían caído en el Valle de Dios. Un viento cálido aullaba a través del devastado campo de batalla. Mamá Grande esperaba, sonriendo. La expresión de Kaido se contrajo. Apretó el canab con más fuerza, luego lo aflojó. Volvió a apretarlo. Una intención asesina emanaba de él en oleadas. Pero en ese momento, Zephyr dejó de jadear. Su cigarro llevaba consumiéndose un buen rato. Con calma, cogió otro, lo encendió y se lo llevó a los labios. No, lo que no entiendes. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Zephyr levantó lentamente la cabeza y se quitó las gafas de sol agrietadas, dejando al descubierto un par de ojos, envejecidos, pero aún brillantes. El haki de armamento negro surgió una vez más en sus brazos, fluyendo como agua. A los monstruos se les llama monstruos, porque cada uno de ellos posee un talento y una determinación que rivalizan con los tuyos. Respiró hondo y se puso de pie. Sus brazos, cubiertos por una capa oscura, se extendieron, y la gran capa de la marina que llevaba detrás se iluminó con el repentino aumento de su aura. Sakazuki dio un paso adelante. Auge. A lo lejos, una columna de magma rojo sangre estalló hacia el cielo, como si respondiera a su llamado. Zephyr dio otro paso adelante. Borsalino. Un destello de luz dorada recorrió el campo de batalla. Kusan. Una ola de escarcha se extendió por la tierra, brillando con cristales de hielo irregulares. Con cada paso que daba, Zephyr pronunciaba un nombre. Y con cada nombre, su voz se volvía más firme, sus ojos más penetrantes, llenos de una confianza inquebrantable. Y Darren. En ese instante, una figura solitaria emergió lentamente del campo de batalla. Su cabello negro ondeaba al viento. Su aura ardía salvaje e implacable. Zephyr aceleró el paso y cargó directamente contra Big Mom y Kaido. Cada paso era un estruendo, abriendo profundos cráteres en el suelo bajo sus pies. Su impulso aumentaba con cada zancada. Era solo un hombre, pero la fuerza que poseía parecía la de una legión. A los jóvenes los llaman monstruos, y a la nueva generación que lucha en nombre de la justicia. Zephyr soltó una carcajada atronadora, y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa feroz y orgullosa mientras daba un mordisco a su cigarro. Nunca fueron flores cultivadas en un invernadero. A través de su haki de observación, vívidas escenas pasaron fugazmente por su mente. Gion partiendo a un monstruo de almas en 2 de un solo golpe. Tokikake desmantelando a sus enemigos con fuerza bruta. Yamakagi envuelto en llamas. Onigumo acechando como una sombra. Doberman atacando con fuerza implacable. Un dálmata ejecutando una técnica impecable. Una a una, aquellas figuras jóvenes y ensangrentadas avanzaron, como los guerreros que las precedieron. Sin miedo, espada en mano, defendiendo la tierra bajo sus pies y los hogares que se encontraban tras ellos. Todos están luchando. Son el futuro de los marines. Zephyr rió a carcajadas. Como su instructor, nunca dudé de su fuerza. Las venas de sangre se extendieron rápidamente alrededor de sus ojos mientras sonreía ferozmente y gruñía. La justicia no deja lugar a concesiones ni negociaciones. Tenía pensado darles una misión de graduación en el mar, pero parece que ahora puedo prescindir de ella. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, cargando directamente contra Big Mom y Kaido. Sus puños, recubiertos de haki del puño negro, explotaron como balas de cañón, desgarrando el aire y estallando en anillos de ondas expansivas de color púrpura oscuro. De esta guerra, es su examen de graduación. Auge. Una enorme columna de polvo y viento se elevó hacia el cielo. Un temblor similar al de un deslizamiento de tierra resonó en la distancia. El suelo bajo sus pies se estremeció. Darren se enderezó, frunciendo el ceño mientras miraba instintivamente a Zephyr Sensei. Entonces comenzaba la batalla final. A sus 44 años, Zephyr Sensei aún se encontraba en la plenitud de sus capacidades físicas y de combate. Con su formidable haki de armamento, contener a Big Mom y Kaido durante un tiempo no debería haber sido un problema. Después de todo, Kaido aún no tenía 30 años en ese momento, su poder seguía creciendo y estaba lejos de la cima del yonko en el que se convertiría algún día. No te quedes ahí parado. Ese viejo no se va a rendir fácilmente. Una voz grave y ronca provino de la izquierda de Darren. Sakazuki se alejó lentamente del pilar de magma, con la mirada fría fija en Shiki, que volaba por los aires. Todo su brazo burbujeaba, con magma arremolinándose a su alrededor. Ese bastardo es nuestro rival.
Sus palabras atravesaron el aire como clavos fríos, cargadas de intenciones asesinas. Parece que esta vez, realmente tenemos que darlo todo. A la derecha, Kusan, con la mitad de su cuerpo cubierto de hielo sólido, exhaló una bocanada de hielo que brilló en el aire. La indiferencia habitual en su mirada desapareció, reemplazada por algo más frío que el hielo mismo. Bueno, es un legendario gran pirata. Una voz pausada y despreocupada provino de atrás. La característica sonrisa de Borsalino permanecía en su rostro, pero debajo de ella se percibía una frialdad inconfundible. Me rompió la pantorrilla. ¡Qué miedo! La parte inferior de la pierna de su traje blanco estaba empapada en sangre. Al ver las expresiones serias en los rostros de los tres, Darren parpadeó. Entonces sonrió. Así que, ahora todos van en serio. Bueno, entonces. Alzó la cabeza y dirigió una sonrisa maliciosa al león dorado que flotaba en el aire. Sus ojos brillaban de ira. Felicidades, Siki, oficialmente nos has irritado a los 4. Arcos de relámpagos azules comenzaron a crepitar en la superficie del cuerpo del comodoro de la armada. Ahora. Segunda ronda. Capítulo 352. Al oír las palabras de Darren, los labios de Siki se curvaron en una sonrisa burlona, lista para replicar con una mueca desdeñosa. Pero al segundo siguiente, frunció el ceño. Fueron sus ojos. Los ojos de esos 4 mocosos de la marina habían cambiado. De repente. Bola de hielo. Kusan fue el primero en actuar, levantando la mano y lanzando varios pilares de hielo blanco como la nieve directamente hacia Siki. Una ráfaga de aire helado se abalanzó hacia adelante. Un destello rojo brilló en las pupilas de Siki mientras su haki de observación localizaba instantáneamente la trayectoria de los pilares. Ja 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 ja. Ese truco es inútil contra mí. Con un movimiento de su cuerpo, los pilares de hielo pasaron zumbando junto a su ropa, rozándola por un pelo. Pero entonces, la sonrisa irónica de su rostro se congeló abruptamente. Ante una orden repentina de Kusan, los pilares que los atravesaban estallaron en una tormenta de brillantes cristales de hielo. Los fragmentos se disolvieron rápidamente en una niebla fría y abrumadora que se extendió como la pólvora. El aire a su alrededor se congeló visiblemente, cubriendo el cuerpo y la ropa de Siki, y extendiéndose sin cesar. Un escalofrío penetrante le recorrió la piel, filtrándose por cada poro y ralentizando la circulación sanguínea. Siki hizo una mueca, y una oleada de haki de armamento explotó desde su interior, disipando rápidamente el aire helado que se había estado filtrando a través de sus músculos. En ese instante, un rayo de luz dorada se elevó repentinamente hacia el cielo. El oscuro horizonte se inundó de un resplandor cegador, como si la noche se hubiera convertido en día en un instante. En lo alto, Borsalino abrió los brazos, con los dedos dispuestos en forma de orquídea, su cuerpo completamente bañado en luz dorada. Yasakani no Magatama. Con su voz aún resonando en el aire, innumerables balas llameantes de luz, que irradiaban un poder destructivo abrasador, cayeron como un torrente desde los cielos. Siki arqueó una ceja y voló como un león alado, esquivando la lluvia de balas de luz a una velocidad vertiginosa. Entonces, decenas de cañones pesados fijados al suelo se movieron repentinamente, girando sus cañones en la dirección de su trayectoria de vuelo y desatando una furiosa andanada. Arriba, una lluvia de balas de luz. Delante, una barrera de fuego de cañón. Todas las rutas de escape estaban completamente bloqueadas. Siki apretó los dientes, con el cuerpo suspendido en el aire. Con un feroz golpe de sus espadas gemelas, desató una lluvia de afilados golpes dorados. Sí, Senjindani. Auge. Decenas de rayos de espada salieron disparados con un rugido, destruyendo todo a su paso. La devastadora fuerza cortante creó un vacío que, al chocar con la lluvia de balas y proyectiles de cañón, provocó explosiones masivas. Las llamas se elevaban hacia el cielo. La fuerza residual de los golpes barría el campo de batalla, cortando silenciosamente el suelo y las estructuras cercanas. Ja 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 ja. Pensé que tenías algo nuevo bajo la manga, pero son los mismos viejos trucos. La figura de Siki brillaba tanto dentro como fuera del humo y las llamas, con una sonrisa salvaje. Si eso es todo lo que tienes, no habrá segunda ronda. Apenas había terminado de hablar cuando una figura envuelta en magma surgió del humo negro, apareciendo frente a Siki con una velocidad asombrosa. Sakazuki. Magma rojo hirviente brotó de su brazo derecho, expandiéndose en un instante como un volcán a punto de entrar en erupción. Al ver a Sakazuki, un brillo malicioso apareció en los ojos desorbitados de Siki. Esos 4 mocosos de la marina no eran rivales fáciles. Si no los derrotaba rápidamente, cuando apareciera ese bastardo de Sengoku, no tendría ninguna posibilidad. Rayos negros y rojos crepitaron alrededor del cuerpo de Siki una vez más, envolviendo con fuerza sus espadas gemelas. Ja 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 ja. Tienes ganas de morir. Se le cayó una cuchilla. Un ataque envuelto en el haki del conquistador. Sakazuki, al recibir el impacto total del golpe, sintió como si el mundo ante él se fragmentara y se desmoronara poco a poco. El espacio mismo parecía distorsionarse y hacerse añicos como un espejo roto. Sin duda, si hubiera recibido un impacto frontal, habría resultado gravemente herido, quizás incluso muerto. Pero incluso cuando Meito cayó, la expresión de Sakazuki bajo el ala de su gorra no cambió en absoluto. Su mirada permaneció tan fría como el hielo, como si ni siquiera hubiera visto el golpe inminente. Las pupilas de Siki se contrajeron. Una oleada de inquietud le invadió el corazón. La espada cayó. Entonces apareció una visión extraña. En el instante en que Meito cortó el aire, fue como si apareciera una barrera invisible en el vacío. El aire se distorsionó visiblemente, como si se estuviera desgarrando. Una fuerza siniestra e indescriptible se apoderó repentinamente de su espada. Siki sintió como la fuerza de su golpe lo partía por la mitad en un instante. Débiles arcos azules de electricidad recorrían la hoja de Oto. ¡Qué demonios! Sus ojos se abrieron de par en par. De reojo, divisó al comodoro de la armada en el suelo.
El hombre permanecía de pie con los brazos en alto, con relámpagos brillando entre sus dedos. La sangre goteaba de sus fosas nasales y boca mientras apretaba los dientes con fuerza. Claramente, llevó sus poderes de la fruta del diablo al límite. Incluso superando tu fuerza física. Super sobrecarga, control magnético. Silbar. Finalmente, la hoja impactó. La sangre brotó a borbotones cuando la espada, envuelta en un profundo relámpago rojo, atravesó el pecho de Sakazuki, cortando a través del magma y la carne, llegando directamente al hueso. El rostro de Sakazuki palideció en un abrir y cerrar de ojos. Pero en sus ojos fríos apareció un brillo salvaje. Una sonrisa salvaje se dibujó en las comisuras de sus labios. El puñetazo que estaba conteniendo estalló con tremenda velocidad. Como una erupción volcánica. Perro del infierno. Un rugido de magma estalló, dirigido directamente a la cabeza de Siki. Sus pupilas se contrajeron hasta quedar punteadas. Por la fuerza del golpe, pudo sentir como la sombra de la muerte se acercaba. Pero más allá de eso, a través de su haki de observación, percibió algo aterrador. El aura del malcriado marine que tenía delante había traspasado algún tipo de barrera, entrando en un reino completamente nuevo. No es tan fácil. El poder de la fruta Fuba Fuba estalló. El cuerpo de Siki fue arrastrado hacia atrás en un instante. Silbar. El puño de magma de la Magu Magu no Mi rozó su pecho, casi llegando a su cuello. El magma abrasador le quemó la piel y la carne, dejándole una herida profunda y mutilada en el torso. ARGH. Maldito mocoso de magma. Siki aulló de agonía, con los ojos rojos y desorbitados. Con un movimiento rápido del brazo, cambió el agarre de la espada. Su otro meito, Kogarashi, cobró vida con un destello rojo oscuro, listo para partir a Sakazuki en dos. Ahora. El rugido de Sakazuki fue frío y diabólico. En ese instante, un rayo de luz dorada atravesó el aire. Borsalino apareció repentinamente detrás de Siki, con ambas manos agarrando el ama no Murakumo, golpeándolo directamente en la parte baja de la espalda. Los golpes de sus espadas eran similares, casi idénticos en velocidad y ritmo. ¿Sigues pensando que fui demasiado lento esta vez? Borsalino sonrió, con voz débil y burlona. Capítulo 353. Al sentir el calor abrasador que se acercaba a su espalda, Siki apretó los dientes instintivamente. Ese pequeño mocoso amarillo realmente se volvió más rápido. De repente, un pensamiento impactante cruzó por su mente. ¿Será posible que este pequeño y astuto marine también haya logrado distinguirse? No había tiempo para pensar. En ese instante de crisis, Siki tuvo que tomar una decisión. Si continuaba el ataque, podría herir gravemente o incluso matar al mocoso de magma, pero también sería atravesado por ese astuto bastardo amarillo que estaba justo detrás de él. Sin dudarlo, tomó su decisión. Su golpe de revés cambió de rumbo abruptamente, entrelazando las espadas con el ama no Murakumo de Borsalino. Entonces, dudaste. Una leve sonrisa divertida apareció en los labios de Borsalino. Siki se quedó paralizada. Y entonces, una luz dorada cegadora irrumpió ante sus ojos. Un destello cegador surgió del cuerpo de Borsalino, dejándolo ciego momentáneamente. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de los ojos inyectados en sangre de Siki. ARGH. Malditos bastardos. Temporalmente ciego, Siki dejó escapar un rugido furioso mientras su larga melena dorada se agitaba salvajemente en todas direcciones. Una aterradora explosión de haki del conquistador surgió de su cuerpo, arrasando con todo a su paso y envolviendo a toda Marineford. El aire aullaba como una tormenta infernal. Relámpagos negros y rojos rasgaban el cielo, crepitando constantemente antes de desaparecer de nuevo. El suelo se movió como si hubiera sido golpeado por un tsunami, desmoronándose por capas, abriéndose enormes fisuras por toda la tierra como si condujeran al abismo. Sakazuki y Borsalino, los más cercanos a él, gimieron bajo la abrumadora presión del haki. Sus cuerpos temblaron violentamente, mostrando signos de elementalización mientras se veían obligados a retroceder y alejarse de Siki. Darren se mantuvo firme sobre el suelo agrietado, jadeando. Levantó un brazo para protegerse de la onda expansiva, con los ojos brillando con una intensidad inusual. Siki fue, sin duda, uno de los mayores monstruos de los mares. Ya fuera en el manejo de la espada, el haki, la destreza física o la adaptabilidad en la batalla, era prácticamente impecable. La vista era uno de los sentidos más fiables de la humanidad. Incluso los luchadores mejor entrenados y expertos en haki de observación recurrían instintivamente a su vista para guiar sus ataques. Perder la vista de repente, especialmente en medio de una batalla a muerte, sería suficiente para doblegar incluso la voluntad más fuerte, provocando pánico y vacilación. Pero no Siki. Incluso en ese momento peligroso, privado de la vista, recurrió a sus años de instintos en el campo de batalla y a sus reflejos físicos para desatar una nueva ráfaga de haki, obligando con éxito a Sakazuki y Borsalino a retirarse. Pero, la situación ha cambiado. Una leve sonrisa apareció en los labios de Darren mientras dirigía la mirada hacia adelante. Vio a Kusan caer del cielo, aterrizando de rodillas. Sin dudarlo, Kusan alzó la mano y la clavó en el suelo, con la mirada fría e indescifrable. La edad de hielo. En absoluto silencio, el mundo que se extendía ante nosotros se volvió blanco y cegador. Vista desde arriba, sería posible presenciar una ola de hielo que irradia desde Kusan a una velocidad increíble, cubriendo el campo de batalla. Llamas, escombros, fortalezas en ruinas, incluso balas y proyectiles de cañón disparados desde lejos, quedaron congelados en un instante. Todo lo que se veía se convirtió en hielo sólido. Los cristales de hielo arremolinados se elevaron, chocando con el furioso haki del conquistador de Siki, girando a su alrededor y luego abalanzándose sobre él de golpe, envolviendo instantáneamente su cuerpo en un agarre helado. Congélalo. A Kusan le aparecieron venas rojas en los ojos. La sangre brotaba a borbotones de su boca, fosas nasales, ojos e incluso oídos. Las venas de su frente y el dorso de sus manos se hinchaban violentamente. Claramente había llevado el poder de su fruta del diablo al límite absoluto.
Cristales de hielo brotaron alrededor de Siki, capa tras capa envolviendo su cuerpo, elevándose cada vez más hasta formar un enorme iceberg de más de 100 metros de altura. Entre el hielo reluciente, la figura furiosa y desafiante de Siki permanecía claramente visible, como una estatua realista esculpida en hielo. ¿Funcionó? ¡Qué técnica monstruosa! Realmente es uno de los monstruos de la sede central. Los marines que se encontraban a lo lejos solo pudieron mirar, atónitos, murmurando con incredulidad. Pero incluso antes de que se pronunciaran las palabras, un crujido seco resonó desde el interior del enorme iceberg. Grieta. Pequeños fragmentos se esparcieron por la superficie, ramificándose rápidamente en una red de líneas. En cuestión de segundos, cubrieron toda la estructura. Arcos de relámpagos negros y rojos brotaron de las grietas. Kusan, con los brazos transformados en pilares de hielo, sintió que su visión se nublaba. Ya presentía su límite. Siki estaba a punto de escapar gracias a la fuerza bruta del Aki. Apretando los dientes, rugió. Darren. Pero no hacía falta llamar, Darren ya estaba en marcha. Enderezó la espalda, con los ojos bien abiertos y los brazos extendidos a los lados. Arcos eléctricos azules visibles recorrían su cuerpo, expandiéndose en un campo magnético invisible que se propagaba en ondas. Estallido. En ese instante, todo Marineford pareció temblar bajo una fuerza extraña e irresistible. Ascender. La sangre brotaba de los ojos de Darren. Un líquido rojo resumaba por las comisuras de sus labios mientras gritaba. El campo magnético se descontroló. Bajo las miradas atónitas e incrédulas de todos. Torres lanzadas al aire. Los pesados cañones de metal se desprendieron de sus cimientos. Barras de acero arrancadas del suelo y ruinas destruidas. Hojas rotas y espadas destrozadas cubrían el campo de batalla. Numerosos objetos metálicos fueron arrancados de sus lugares y lanzados hacia el cielo, atraídos por una fuerza magnética. Desde la distancia, parecía un enjambre negro de langostas que bloqueaba el cielo, avanzando hacia la figura dentro del iceberg a una velocidad vertiginosa. Una pieza. 2. 3. 4. Chocaron, se retorcieron, se compactaron y se transformaron a sí mismos. Y poco a poco, comenzaron a ascender. En el silencio sepulcral que siguió, se formó una enorme esfera, ensamblada a partir de innumerables piezas de metal deformado. Con 30 metros de diámetro, la gigantesca esfera flotaba en el aire como una pequeña luna negra. La escena era aterradora. Prisión magnética. Con el rostro cubierto de sangre, Darren susurró con voz ronca. Levantó un brazo y lo apretó en un puño hacia la esfera flotante. En un instante, la superficie de la esfera crepitó con un destello azul. Miles de componentes metálicos fueron comprimidos violentamente de nuevo bajo la fuerza del campo magnético. Las abolladuras y los agujeros de la superficie estaban sellados herméticamente. Aniquilación. Un crujido seco resonó desde atrás. ¿Y a través de las costuras de la esfera? Un hilo fino y deslumbrante de color rojo se filtraba, goteando hacia abajo. Capítulo 354. El campo de batalla quedó sumido en un silencio absoluto. Ni un solo sonido. Incluso los marines, que luchaban contra los monstruos espirituales, se quedaron paralizados al instante, con los ojos desorbitados por la sorpresa al contemplar la enorme esfera negra en el cielo, que goteaba sangre sin cesar. Sus rostros reflejaban incredulidad. La sangre seguía resumando por las pequeñas grietas que cubrían la superficie de la esfera, tiñéndola rápidamente de un rojo oscuro e intenso. La escena era más que aterradora. ¿Funcionó? Ese ataque fue una locura, no hay manera de que algo pudiera haber sobrevivido a eso. Incluso sus huesos debieron quedar reducidos a polvo. Y no fueron los únicos. A lo lejos, Big Mom y Kaido, que habían estado trabajando juntos para someter a Zephyr, también se detuvieron, atónitos. Una oleada de sorpresa les recorrió el cuerpo. Esos mocosos de la marina realmente lograron enfrentarse a Siki. Pero entonces... Van. Unos pasos pesados resonaron entre las ruinas. Ante los ojos de todos, cuyas pupilas estaban tensas, una figura empapada en sangre saltó repentinamente del suelo. Una profunda herida, que le llegaba hasta el hueso, le atravesaba el pecho. La sangre brotaba a borbotones, tiñendo de carmesí su uniforme. La capa de la justicia que llevaba a la espalda ondeaba, empapada de hierro y sangre. Una sola rosa roja como la sangre florecía sobre su corazón, meciéndose con el viento y el humo, una belleza siniestra y escalofriante. Sakazuki. Vete al infierno, Siki, el león dorado. Su rugido era penetrante, como la maldición de un demonio. Una intención asesina brotó de sus ojos, y en un abrir y cerrar de ojos, todo su brazo derecho se llenó de humo negro. Un puño de magma llameante surgió, listo para incinerarlo todo. Se ha desatado una erupción volcánica con toda su fuerza. Una lava roja llameante salió disparada como una enorme bola de fuego, atravesando la luna de sangre suspendida en el aire. Sakazuki no necesitaba confirmar si la técnica de Darren había completado el trabajo. Lo reduciría todo a cenizas, solo para asegurarse. Y gran erupción. Su puño cayó con fuerza. Una onda expansiva roja estalló, distorsionando el aire circundante bajo su intenso calor. Pero en ese instante, un rayo negro y rojo atravesó repentinamente la esfera, haciendo añicos la masa comprimida de metal en innumerables fragmentos que se dispersaron por el cielo. 2 espadas Meito, cada una envuelta en Aki, se alzaron con una fuerza brutal. Atravesaron los escombros metálicos como 2 rayos, enfrentándose de lleno al puño de Sakazuki, semejante a magma. Auge. La explosión de magma y las 2 cuchillas chocaron en el aire. Ondas de fuerza violenta estallaron, extendiéndose en todas direcciones desde el impacto. La tierra destrozada se elevaba en capas, ondulando como un mar agitado por una tormenta. Solo ahora todos han podido ver con claridad el estado de Siki. Su piel estaba desgarrada en varios lugares, y la sangre goteaba sin control.
Su expresión estaba distorsionada por el dolor y la rabia, sus ojos desorbitados por la furia, como los de una bestia infernal. Rayos negros y rojos crepitaban alrededor de su cuerpo. Su haki aún palpitaba, abrumador, pero gracias al haki de observación, todo estaba claro. Su aura se redujo al menos a la mitad. Resultó gravemente herido. Mocosos. Me habéis hecho venir hasta aquí. La voz de Siki estaba llena de odio y furia gélida. Los vasos sanguíneos cubrían sus ojos como telarañas. Lo juro, no abandonaré a ninguno de ustedes. Un rayo láser dorado le atravesó repentinamente el abdomen, recorriendo su cuerpo y alcanzando el mar a lo lejos, lanzando géiseres de agua hacia el cielo. Siki se quedó paralizado, con todo el cuerpo rígido mientras la sangre brotaba a borbotones de su boca. Giró la cabeza bruscamente, con los ojos ardiendo de furia, fijando la mirada en Borsalino. Este último estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Esbozó una sonrisa débil y torcida, con el dedo índice aún levantado. Lo siento, estoy demasiado agotada para moverme. ¿Esta era la única opción que me quedaba? Maldición. Con un rugido de dolor, Siki se lanzó hacia adelante. Sus espadas gemelas, envueltas en haki del conquistador, chocaron entre sí en un feroz arco. Como un látigo rojo sangre que surcaba los cielos, una colosal hoja de luz negra y roja rasgó el aire, extendiéndose 100 metros y clavando el cuerpo entero de Sakazuki al suelo. Auge. La hoja partió en dos la mitad del puerto militar, la tierra tembló violentamente y decenas de edificios se derrumbaron en una reacción en cadena, levantando nubes de polvo y escombros. Pero tras asestar ese golpe devastador, el rostro de Siki palideció. Retrocedió tambaleándose varios pasos, con la sangre brotando incontrolablemente de su boca. Tras recibir tantos golpes brutales, y con el láser de Borsalino atravesándole el abdomen, podía sentir cómo su cuerpo se deterioraba rápidamente. ¿Cómo puede ser esto? Su visión se nubló. La sangre le nubló los ojos. Se inclinó, tosiendo violentamente. Aún así, su mirada se mantuvo fija en Darren, que se tambaleaba en el centro del campo de batalla en ruinas. El rostro de Darren estaba pálido como un fantasma, claramente al límite. Como la cuerda de un arco tensada hasta el punto de romperse. Todo es culpa tuya. Siki respiró hondo, con los ojos brillando con una determinación gélida. Tengo que matarte, ahora mismo. Siki. En ese instante, un rugido ensordecedor resonó en el mar. Siki se quedó paralizada a mitad del movimiento. La fuerza de esa voz hizo que los infantes de marina volvieran en sí, y se volvieron hacia el océano. Un enorme buque de guerra surcaba el agua a toda velocidad, abriéndose paso entre las olas como una fuerza de la naturaleza. Todos sus cañones, suministros, incluso partes de la barandilla, habían sido arrancados. Las máquinas rugían a toda máquina, impulsadas al máximo por la pura velocidad. En la proa se alzaba una figura imponente, que irradiaba luz dorada, con la mirada furiosa fija en las ruinas de Marineford. Relámpagos negros y rojos crepitaban débilmente a su alrededor. Almirante Sengoku, el Buda del cuartel general de la Marina. Detrás de él se encontraban dos figuras siniestras, silenciosas e inmóviles. Vestían túnicas de seda ligera y llevaban extrañas máscaras blancas. Miembros del CP0, la principal agencia de inteligencia del gobierno mundial. No vas a ir a ninguna parte. La voz de Sengoku resonó con fuerza a través del mar mientras desataba toda su presencia, sin restricciones. Las pupilas de Siki se contrajeron. Su mente iba a 1000 por hora. En su estado actual, si Sengoku se acercara. No. Sengoku no sabía volar. Aún podía escapar cuando quisiera. Pero en cuanto ese pensamiento le vino a la mente, la mirada de Siki se posó en Darren. El comodoro de la armada se mantuvo firme, con los labios curvados en una sonrisa débil y burlona. Por alguna razón. Ver esa sonrisa irónica provocó una punzada de inquietud en el pecho de Siki. ¿Podría ser que ese mocoso todavía tuviera algo bajo la manga? No. Aunque lo hiciera, no cambiaría nada. Aún contaba con 3 fuerzas de alto nivel de su lado. Kaido y Linlin estaban casi en plena forma. Incluso si las cosas se complicaban. Esperar. ¿Dónde estaban? Un escalofrío le recorrió la espalda. Siki giró la cabeza, y lo que vio casi le hizo salirse los ojos de las órbitas. Con la llegada de Sengoku y el CP0, Kaido y Big Mom, que luchaban ferozmente contra Zephyr, se separaron repentinamente sin dudarlo. Kaido se elevó al cielo en forma de dragón, y Linlin partió montada sobre nubes de tormenta. Se estaban retirando. Sin decir una palabra. Esos dos malditos cobardes. Siki casi se rompe los dientes en un ataque de ira. Demasiado tarde. Darse cuenta de eso fue un duro golpe. Con un gruñido amargo, se elevó hacia el cielo. Si ese es el caso. Desde su elevada posición, cubierto de sangre, Siki contempló la devastada Marineford que se extendía a sus pies. Tras la desaparición de Big Mom, sus monstruos espirituales perdieron el control, uno a uno, se desintegraron en montones inertes de acero y piedra a medida que sus almas se desvanecían. En el suelo lleno de humo, los marines yacían magullados y ensangrentados, apoyados en sus espadas mientras luchaban por respirar. Uno a uno, volvieron a levantarse. Darren. Kusan. Borsalino. Y Sakazuki, trepando desde una grieta en el suelo. Los 4 permanecían de pie al frente de las filas de la marina, ensangrentados pero inquebrantables, hombro con hombro, con los ojos brillantes mientras miraban fijamente a Siki. Sus miradas se cruzaron en el aire. Saltaron chispas en el silencio. Una sonrisa cruel y burlona apareció en los labios de Siki. Esos ingenuos marines. ¿Acaso creen que con eso han ganado? En el instante en que las palabras salieron de su boca, la expresión de Sengoku cambió bruscamente. Presentía algo. Jijajajaja. Siki echó la cabeza hacia atrás en una risa maníaca. Abre los ojos y mira. Levantó una mano y luego la bajó con fuerza. Que este es tu verdadero infierno.
mientras su voz resonaba, un sordo estruendo retumbó desde detrás de las espesas nubes. No hay posibilidad. Los marines se quedaron paralizados. Entonces sus ojos se abrieron de horror, como si estuvieran viendo algo sacado de una pesadilla. Una enorme y oscura sombra se extendió lentamente tras las nubes. Y luego, el mar de nubes se abrió, capa a capa, retrocediendo como mareas que retroceden. Una enorme sombra bloqueaba el cielo, cubriendo de oscuridad la mitad de Marineford. El terror se extendió por el campo de batalla como un virus. Fue una isla. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 355. El mundo quedó sumido en un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El horror se apoderó de cada rostro. Estallido. El rugido sordo y opresivo en el aire se hizo más fuerte, más pesado, hasta volverse ensordecedor. Esto no puede estar pasando. No es real. ¿Una isla? Una isla flotante. ¿De verdad podremos sobrevivir a esto? ¿Ese es poder suficiente para destruir el mundo? Una enorme sombra se cernía sobre gran parte de Marineford, ocultando por completo el cielo. La oscuridad abrumadora se cernía sobre la ciudad, sofocando cada atisbo de luz y esperanza. Decenas de miles de infantes de marina en el cuartel general miraban fijamente hacia arriba, observando cómo la enorme isla comenzaba su lento e inevitable descenso. Sus cuerpos temblaban involuntariamente. Auge. El sonido de una espada cayendo al suelo resonó, luego otro, y otro más. Una a una, las espadas se les escaparon de los dedos entumecidos. Los rostros palidecieron, los ojos se llenaron de un miedo indescriptible. Permanecieron inmóviles, petrificados entre las ruinas, con la mirada vacía y sin expresión, como marionetas sin alma en medio de una tormenta furiosa. Algunos cayeron de rodillas. Una joven infante de marina sollozó y rompió a llorar. Era una isla. Si cayera, Marineford sería aniquilado. Devastado. Hecho añicos en el mar. Frente a un poder como ese, el poder de destruir el mundo, tanto la resistencia como la retirada han perdido todo sentido. Más lejos, en la zona de evacuación civil, el terror se extendió con la misma intensidad. La gente contemplaba la visión apocalíptica en el cielo, con las piernas temblando y la respiración entrecortada. Dejaron de correr. Los niños lloraron. Los amantes se abrazaron fuertemente. Las familias se acurrucaron juntas en un silencio desesperado, abrazándose como si fuera lo último que fueran a hacer en su vida. Siki. Maldito lunático. Sengoku alzó la vista, con los ojos ardiendo de rabia, y su voz rugiendo en medio del caos. Ujijajaja. Sengoku. Que este es mi regalo para ti. Arriba, Siki reía como un loco. Su rostro ensangrentado estaba contraído por una sed frenética de destrucción. Mirando con furia al comodoro de la marina de pelo corto, mostró los dientes en una sonrisa irónica y retorcida. Daren, mocoso. ¿Puedes ver esto? Que destruiste mi flota aérea, y ahora voy a hundir todo tu cuartel general de la armada en el mar. Ja. Quédate ahí parado, observa impotente como todo lo que conoces es destruido en un instante. Auge. Cuando Siki liberó la isla flotante usando el poder de la fruta Fuba Fuba, la gravedad tomó el control. La isla comenzó a derrumbarse. Más rápido. Más alto. El rugido en el cielo se hizo más agudo, elevándose hasta convertirse en un grito desgarrador, como un trueno que hace añicos los cielos. Desde el suelo, se podían ver claramente anillos de aire comprimido que irradiaban desde la base de la isla. Entonces, un resplandor rojo comenzó a brillar desde abajo. Fue la fricción. El calor. La isla incendiando el cielo mientras se precipitaba al vacío. Una violenta onda expansiva golpeó el suelo, aplanándolo. Comenzaron a aparecer grietas por todo el terreno. Los vientos huracanados azotaron Marineford, sembrando el pánico entre los soldados de la justicia. Y sin embargo, todos permanecieron inmóviles. Como estatuas. Como si ya hubieran aceptado el final. En ese momento. ¿Qué estás haciendo? Un grito frío y ronco resonó de repente, rompiendo el silencio. Todos se detuvieron. Sakazuki se puso de pie lentamente, apoyando una mano en un muro que se derrumbaba. Se limpió la sangre de la comisura de los labios. Sus ojos, firmes y penetrantes, se fijaron en la isla que caía del cielo. Esperar a morir no es la forma de actuar de la marina. Tras esa escalofriante declaración, respiró hondo. Van. Una densa humareda negra comenzó a salir de sus brazos de nuevo, y magma rojo llameante estalló con un rugido. De pie, alto, altivo y orgulloso, Sakazuki retrajo los puños. En el silencio atónito de quienes lo rodeaban, golpeó repetidamente con sus puños una tormenta de furia. Boom. 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 Como una lluvia implacable de cohetes, enormes bolas de fuego de magma estallaron en el aire. El cielo adquirió un profundo tono carmesí, cuyo brillo se reflejaba en la inquebrantable figura de Sakazuki como un monumento de piedra y llamas. Ryu Seika-san. Innumerables bolas de magma se estrellaron contra la parte inferior de la isla, explotando en oleada tras oleada de explosiones. Un calor abrasador surgió, y trozos de roca y tierra quemada cayeron al mar, silbando al impactar contra el agua. El descenso de la isla se ralentizó, solo un poco. Te está funcionando. Todos al ataque. Maldita sea. Fuera de aquí. Lo moriremos aquí mismo. Una chispa se reavivó en los ojos de los marines. Fuego. El furioso rugido de Sengoku rompió el caos. Los infantes de marina se sobresaltaron y obligaron a sus cuerpos exhaustos a ponerse de pie. Uno tras otro, entraron en acción. Algunos corrieron hacia las plataformas de tiro, arrastrando artillería pesada del arsenal. Los cañones rugieron, retumbando salvajemente hacia el cielo mientras disparaban contra la isla que caía. No había suficientes cañones para todos.
El resto empuñaba rifles, disparando desesperadamente, sin importar si servía de algo o no. Los oficiales de la Marina, expertos en rokusiki y esgrima, desplegaron técnicas de largo alcance, rankiaku y ataques voladores, haciendo todo lo posible para evitar el colapso de la isla. El cielo se llenó de explosiones. La parte inferior de la isla estalló en destellos mientras las rocas salían disparadas. Pero comparado con el tamaño gigantesco de la isla, no era nada. Maldita sea. Eso no es suficiente. Tokikake jadeó al patear a un rankiaku. El golpe impactó en la parte inferior de la isla, pero, vista desde abajo, parecía nada más que polvo, como arrojar una piedra a un océano infinito. La desesperación volvió a reflejarse en los ojos de los comandantes de la armada. No te rindas. Yamakagi asestó un golpe tras otro con una furia desbordante, mientras el sudor le corría por el rostro pálido y tembloroso, con las fuerzas casi agotadas. La Meito de Gion brillaba dorada mientras atacaba de nuevo, con el rostro pálido y fantasmal por el agotamiento. Tenía las manos laceradas y los brazos temblorosos, pero no se detuvo. Todos dieron lo mejor de sí, volcando hasta la última gota de fuerza en un intento inútil por evitar que la isla se derrumbara. Pero sus ataques solo lograron retrasar un poco su caída. El colapso de la isla era inevitable. Ante la fuerza de esta catástrofe, su resistencia fue como la de una mantis religiosa tratando de detener un carro a toda velocidad. Transcurrieron menos de 30 segundos antes de que varias personas se desmayaran, completamente exhaustas. Ya lo habían dado todo en la batalla anterior. La mayoría estaban exhaustos, sus cuerpos llevados al límite. Ja 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 ja. Es inútil. Ninguna fuerza humana puede resistir un desastre como este. En lo alto, Siki aullaba de risa, burlándose de la lucha desesperada e ingenua de los marines que se encontraban abajo. Capítulo 356. El rugido explosivo de la isla raspando el aire se hizo cada vez más fuerte, casi lo suficiente como para reventar los tímpanos. La abrumadora presión del aire se extendió, e incluso el suelo del cuartel general de la Armada comenzó a mostrar signos de agrietamiento. El viento aullador era triste y violento. Todos continuaron el ataque con todas sus fuerzas, apretando los dientes. El fuego de los cañones y las oleadas de energía de las espadas se estrellaron como una tormenta torrencial contra la base de la isla. Pero cuanto más luchaban, más profunda se volvía la desesperación en sus ojos. La luz en sus pupilas comenzó a desvanecerse. La isla era sencillamente demasiado grande. Incluso con la cooperación de todos, solo lograron destruir la capa más externa de roca en su base, lo suficiente como para evitar su derrumbe. Lo verdaderamente aterrador no fue solo el impacto, sino la velocidad de la caída. Debido a su tamaño, no se desplomó como un meteorito, descendió con una lentitud amenazante, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Esta presión insoportable y asfixiante, saber que la muerte era inevitable, pero ser incapaz de evitarla, fue lo que realmente destruyó la voluntad humana. Una silenciosa ola de desesperación se extendió lentamente por la tierra de Marineford. Maldita sea. Todavía no he alcanzado el rango de almirante. No puedo morir aquí. Kusan apretó los dientes, luchando por levantarse del suelo, solo para tropezar y caer de rodillas de nuevo, con un hilo de sangre que le corría por la comisura de los labios. Siempre había sido el que ascendía más rápido, mucho más rápido que Sakazuki y los demás. Pero su resistencia física no se comparaba con la de ellos. Y, al comienzo de la batalla, había desatado a la fuerza la era de hielo, una técnica que aún no dominaba por completo. Ahora, agobiado por el ataque y sus graves heridas, su cuerpo había llegado a su límite. Estaba al borde del colapso. En otros lugares, Sengoku ya había adoptado la forma de un imponente Buda dorado. Su enorme palma dorada ejercía un poder inmenso mientras liberaba repetidamente ondas expansivas en el aire. Cada explosión rasgó el cielo y abrió cráteres de más de 100 metros de ancho en la base de la isla. Pero la distancia neutralizó gran parte del poder del ataque, debilitándolo a menos de la mitad. Incluso Sengoku, uno de los almirantes más importantes del cuartel general de la Marina, no pudo evitar sentir una profunda sensación de impotencia, visible en sus ojos inyectados en sangre. El poder de su fruta del diablo nunca fue adecuado para ataques de largo alcance. El tipo Zoan mítico podía otorgar todo tipo de habilidades increíbles, pero al fin y al cabo, seguía siendo una Zoan. Existía para mejorar la destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Sengoku sobresalía en el combate cuerpo a cuerpo. Pero contra un oponente como Siki, que utilizaba tácticas tan engañosas y a gran escala, era impotente. Así que, parece que esta vez todos vamos a morir aquí, Entre los escombros de un edificio derrumbado, Borsalino se recostó con una sonrisa perezosa, completamente ajeno a las normas de decoro. Miró a Sakazuki, que seguía lanzando puñetazos de magma. Tenía la piel pálida y le goteaba sangre de la boca. Borsalino soltó una risita y negó con la cabeza, luego se giró para mirar a Daren. Entonces, ¿tienes alguna idea brillante? Daren había permanecido en silencio desde que apareció la isla flotante. Al oír esas palabras, se detuvo. Luego, tras un momento de silencio, soltó una carcajada. No pareces muy preocupado, Borsalino. Borsalino se encogió de hombros, relajado como siempre, y sonrió. Claro, los movimientos de Siki dan miedo y todo eso, pero yo soy el llamativo, ¿recuerdas? No voy a morir tan fácilmente. Daren soltó una risita. Sí, no vas a morir. Arriba, el rugido ensordecedor se hizo aún más fuerte. El cielo parecía desgarrarse. Vientos violentos azotaban la tierra. Con tu habilidad, puedes irte cuando quieras. Además, no morirás. Borsalino le dirigió una mirada comprensiva. Daren volvió a guardar silencio. Su uniforme estaba empapado en sangre y hecho jirones. Tenía la cara manchada de tierra y enrojecida, y su cuerpo parecía a punto de desplomarse en cualquier momento. Con manos temblorosas, sacó de dentro de su abrigo un paquete arrugado de cigarrillos, sacó uno, se lo puso entre los labios y lo encendió. El humo acre le golpeaba la garganta con fuerza, haciéndole arder la tráquea y los pulmones con cada respiración.
Sin darse cuenta, el haki de observación de Darren ya se había extendido. Las imágenes pasaron por su mente como instantáneas. Vio a civiles arrodillados en charcos de sangre, gritando y sollozando. Vio rostros conocidos que luchaban por seguir combatiendo, negándose a rendirse. Vio los ojos inyectados en sangre del almirante Sengoku y de Zephyr Sensei. Vio a Tokikake, Yamakagi, Onigumo. Vio a Matsuki Toki de pie en medio de la multitud, con las manos juntas y los ojos rojos, mirándolo fijamente. Darren. Si tienes alguna idea, úsala ahora. En ese momento, el fuerte grito de Sengoku interrumpió repentinamente los pensamientos errantes de Darren. Observó fijamente la figura del Comodoro con los ojos inyectados en sangre, su mirada gélida llena de un atisbo de súplica. Ante una situación tan desesperada, Sengoku se devanó los sesos, pero no pudo encontrar una salida. Aunque pareciera ridículo, por alguna razón, Sengoku sentía que si se trataba de ese mocoso de Darren, sin duda encontraría una salida. Numerosas misiones en el pasado lo han demostrado. Las palabras de Sengoku captaron inmediatamente la atención de los demás. Los infantes de marina giraron la cabeza al unísono, con la mirada fija en el Comodoro. Ja ja ja. No seas ridículo. Siki, naturalmente, escuchó la voz de Sengoku y no pudo evitar reírse sarcásticamente. Que este es el poder para destruir el mundo. Nadie puede luchar contra él. Acepten la realidad. Marineford se va a hundir en el mar hoy mismo. Su rostro estaba cubierto por una sonrisa distorsionada y maníaca. No había nada en este mundo más embriagador que la escena que tenía ante sus ojos. Tan solo pensar en esa escena hizo que Siki temblara de emoción. En cuanto a ese mocoso de Darren. Probablemente tenga problemas incluso para mantenerse en pie, ¿verdad? Observó a Darren con una expresión burlona en el rostro, mientras la sangre de sus brazos goteaba sobre sus espadas gemelas. Si de verdad tuviera una manera, la habría usado hace mucho tiempo, jiaja. Las palabras de Siki cayeron como un rayo, impactando a todos los marines como si ellos mismos hubieran sido alcanzados por un relámpago. Observaron fijamente la figura del Comodoro, sus manos fueron disminuyendo gradualmente la velocidad de sus ataques hasta que finalmente cesaron. ¿Podría ser que, realmente no hubiera salida? ¿Moriríamos todos aquí hoy? Sin embargo, en ese preciso instante, Darren exhaló repentinamente una larga bocanada de humo por la boca como un dragón. En medio del fuerte viento, impregnado del olor a pólvora y sangre, sonrió de repente. No me moví porque quería recuperar algo de fuerza. Al oír esto, los marines quedaron atónitos. Siki también estaba sorprendido. Darren giró la cabeza para mirar a Borsalino y preguntó con una sonrisa. Entonces, ¿este experimento ha terminado? Una mirada curiosa pasó por encima de las gafas de sol de Borsalino. Ya casi debería estar listo. Muy bien. Darren contempló al gran pirata en el cielo, su expresión tranquila superaba cualquier expectativa, y sus ojos serenos ocultaban una locura feroz y apasionada. Enma. Levantó la mano. De repente. Una feroz luz negra y demoníaca surgió del suelo a lo lejos y apareció instantáneamente frente a Darren a una velocidad inimaginable. La espada de 3 hojas tenía un cuerpo frío y negro, y estaba grabada con motivos de llamas de color negro y púrpura. Un olor sanguinario y asesino se extendió al instante. Sin que Darren hiciera ningún movimiento, la afilada Meito se movió lentamente, apuntando la punta de su hoja hacia la enorme isla que caía del cielo. Siki entrecerró los ojos y no pudo evitar sonreír irónicamente. ¿Así que intentaste recuperar tu fuerza para poder usar tu manipulación de metales y atravesar esta isla con esa espada? Ja ja ja, qué tontería. Ya había visto a Darren usar un movimiento similar antes. Este movimiento fue realmente poderoso, pero no fue suficiente para destruir completamente la isla. Darren no dijo nada. Permaneció inmóvil entre las ruinas, en medio de los fuertes vientos y los escombros que volaban por los aires, con su manto de justicia manchado de sangre ondeando tras él. Auge. El campo magnético estalló y hirvió al instante, y Enma salió disparado repentinamente del lugar donde se encontraba, rompiendo la barrera del sonido en un instante y explotando en círculos de ondas de aire blancas. Como un destello de intensa luz negra, esta espada maldita, famosa en todo el mundo, saltó disparada hacia el cielo. Jijaja. Imposible. Tal poder es imposible. La risa feroz de Siki cesó abruptamente. Fue como si presintiera algo, su expresión cambió repentinamente y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Sengoku y Zephyr también se quedaron paralizados. En ese instante, la voz indiferente del Comodoro resonó por todo el campo de batalla. Es innegable que posees el poder de destruir el mundo, Siki. Una sonrisa feroz apareció en los labios de Darren. Por lo tanto, solo la fuerza capaz de destruir el mundo puede luchar contra ti. Apretó los puños con fuerza y entrecerró los ojos. Y dispara, Enma. En cuanto terminó de hablar. Bajo la mirada incrédula de innumerables marines, y con Siki observando atónito, Enma se elevó hacia el cielo. Su tamaño aumentó instantáneamente docenas de veces. Enma, que originalmente medía casi 2 metros de largo, creció instantáneamente y se alargó, transformándose en una espada gigante de unos 5 metros de ancho y 100 metros de largo. Lo más increíble fue que, con el impulso de este poder mágico, la velocidad de Enma también se disparó, pasando de varias veces la velocidad del sonido a decenas de veces la velocidad del sonido. Más, cortado 50 veces, colapso de la isla. Ante la mirada atónita y horrorizada de todos, Enma, transformado en una espada gigante, frotó el aire a gran velocidad, creando asombrosas chispas, como una hoja de fuego empuñada por un dios invisible. Desgarrando la atmósfera. De repente, cruzó la isla flotante que había caído del cielo. Capítulo 357. Una espada gigante y llameante, de 100 metros de largo, atravesó la isla sin resistencia, y su punta estalló en una explosión de rocas y escombros.
Una aura negra y siniestra envolvía la enorme espada de Emma, fusionándose con las llamas para crear un fuego fantasmal de color negro violáceo, aterrador. Una violenta tormenta de energía de espada rugió desde la punta, perforando las densas nubes superiores y dispersándolas en todas direcciones. La caída de la enorme isla se detuvo repentinamente por el impacto, como si se hubiera congelado en el aire. La sonrisa torcida de Siki se congeló en su rostro. Los vasos sanguíneos llenaron instantáneamente el blanco de sus ojos, y sus globos oculares casi se salieron de sus órbitas. Ese puñetazo casi atraviesa los cielos. Por un instante, incluso el tiempo pareció detenerse. En Marineford, cientos de miles de civiles y marines permanecieron atónitos, con el rostro congelado por la incredulidad. Nadie podía creer lo que veían, nadie podía aceptar lo que acababan de presenciar. Aquella enorme isla flotante que había bloqueado el cielo, ¿había sido atravesada por una sola espada? Desde lejos, aquella imponente espada de color púrpura oscuro parecía un pilar que sostenía los cielos, custodiando este sagrado bastión de la justicia. Esa escena quedaría grabada en su memoria para siempre, inolvidable, imborrable. ¿Qué es eso? Zephyr miró fijamente la enorme espada y luego, instintivamente, se volvió hacia Sengoku. Pero Sengoku parecía igualmente desconcertado. Era evidente que no tenía ni idea de lo que acababa de suceder. Sabía que Daren poseía una espada maldita de la tierra de Wano. Sengoku supuso que era un regalo de la misteriosa mujer Amatsuki Toki y no le dio mucha importancia. Para él, era un desperdicio que alguien como Daren, que ni siquiera practicaba esgrima, empuñara semejante arma. Aunque se trataba de una espada maldita, seguía siendo un tipo de arma poco común. Era un objeto inanimado, así que ¿cómo pudo desencadenar de repente algo tan extraño? Te espera un segundo. Sengoku recordó algo de repente. No hace mucho, el Departamento de Ciencia y Tecnología de Borsalino mencionó un avance que habían logrado, supuestamente basado en la investigación del Dr. Vegapunk. El científico considerado 500 años adelantado a su tiempo. Borsalino informó del asunto a Sengoku, afirmando que Vegapunk finalmente había roto las condiciones para transferir los poderes de la Akuma no Mi y había desarrollado una nueva tecnología. Dejar que los objetos inanimados coman una fruta del diablo y adquieran su poder. En aquel momento, Sengoku se burló de la idea. ¡Qué tecnología tan pésima! Esas fueron sus palabras exactas. Por supuesto, su reacción pudo haber tenido algo que ver con sus prejuicios personales. Siempre pensó que Borsalino decía tonterías. ¿Dejar que un objeto inanimado coma una fruta del diablo? ¿Qué clase de broma fue esa? Las frutas del diablo eran increíblemente raras, incluso la marina tenía muy pocas. Si tuvieras una fruta del diablo poderosa, ¿no tendría más sentido dársela a otra persona? En última instancia, los humanos podrían volverse más fuertes y desarrollar continuamente el poder de la fruta con el tiempo. Pero ahora, mientras contemplaba la gigantesca espada maldita que atravesaba la isla, Sengoku sintió que la comisura de sus labios se contraía. La respuesta estaba justo delante de él. ¿Qué clase de poder es ese? ¿Esa es la habilidad de la fruta del diablo del Comodoro Daren? No, no lo es. Parece ser el poder de la espada. ¿Cómo puede ser esto? Los marines se recuperaron rápidamente del susto y miraron a Daren con incredulidad. ¿Esa espada sí que se hizo más grande? Los ojos de Kusan brillaron al ver a Enma perforando los cielos. Girando la cabeza, con los ojos rebosantes de luz estelar, exclamó. Daren, esto es realmente asombroso. Incluso Sakazuki parecía atónito. Daren esbozó una débil sonrisa, su rostro se debilitaba visiblemente. Finalmente funcionó. Encontró el recipiente perfecto para la Moa Moa no Mi, Enma. Lo ideal sería que la fruta Moa Moa fuera a parar a manos de alguien fuerte, pero a corto plazo, Daren no ha encontrado un candidato adecuado. Él ya poseía la fruta Hiki Hiki, así que comer una segunda fruta Akuma estaba fuera de toda duda. Entonces, no hace mucho, Borsalino se le acercó con una noticia intrigante. Vegapunk había descubierto el secreto de las condiciones de transferencia de la Akuma no Mi. Y con eso, una idea atrevida, no, una completamente descabellada, cruzó por la mente de Daren, dejar que Enma se coma la Moa Moa no Mi. Así como la espada de Spandam consumió la fruta Sou Sou no Mi en la historia original, si Enma comiera la fruta Moa Moa no Mi, obtendría la capacidad de aumentar enormemente su tamaño y velocidad. ¿La mejor parte? Daren no tuvo que oponer más resistencia. Solo necesitó usar un poco de energía para lanzar a Enma mediante magnetismo a velocidad supersónica. Así pues, gracias al poder de la fruta Moa Moa, Enma multiplicaría instantáneamente su tamaño y velocidad docenas de veces, siendo capaz de destruir una ciudad o incluso atravesar una isla entera con un solo golpe. Quizás, ese era el verdadero potencial de la Moa Moa no Mi. Ahora, es hora de terminar esto. Daren le sonrió a Siki. Lo siento, pero al final, perdiste. Un destello azul crepitó en la enorme hoja de Enma. Entonces, en los ojos desorbitados y casi explosivos de Siki, era como si un dios invisible hubiera blandido la espada del apocalipsis, y la hubiera descargado con una fuerza devastadora. Crack, crack. Que descanse en paz. El aterrador sonido de la isla desintegrándose resonó por todo Marineford. Con un rugido atronador, la infame espada maldita partió la isla flotante en dos, atravesando incluso el denso mar de nubes que se encontraba sobre ella. La isla se partió en dos. Al caer, continuó desintegrándose, esparciéndose en innumerables fragmentos que cayeron sobre el océano a ambos lados de Marineford. En medio de los ensordecedores temblores, una enorme columna de agua de mar se elevó hacia el cielo, provocando un tsunami de más de 100 metros de altura. Avanzó, dominando el puerto naval y las posiciones de artillería, hasta que Kusan, habiéndose recuperado justo a tiempo, lo inmovilizó. Fragmentos de la isla, como pequeños meteoritos, se precipitaron hacia el suelo de Marineford. Estelas de llamas rojas lo seguían como una lluvia de meteoritos. Los edificios quedaron pulverizados. Las llamas estallaron por toda la ciudad. El fuego se extendió por todas partes. Pero comparado con la destrucción apocalíptica que supuso el colapso de toda la isla, todo aquello parecía insignificante.
Tras desatar su poder, Enma se encogió rápidamente y voló al lado de Darren. Siki apretó los dientes, mirando furiosamente al comodoro de la marina, que permanecía en su posición, con los ojos fijos en los suyos. Pero tan pronto como empuñó sus dos espadas y se preparó para atacar. Varias figuras aparecieron frente a Darren casi simultáneamente, formando una formación compacta a su alrededor, como estrellas que orbitan alrededor de la luna. Sakazuki, Kusan, Borsalino, Sengoku, Zephyr. Los movimientos de Siki se congelaron. Un hilo de sangre brotaba de la comisura de los labios de Darren, quien lo miró con desdén. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te lleve? En cuanto terminó de hablar, Enma, que estaba a su lado, se giró de nuevo, con el pico apuntando directamente a Siki. Las pupilas de Siki se contrajeron ligeramente. HMPH. Envainó sus dos espadas y de repente soltó una risa aterradora. Ya es suficiente diversión por hoy. Darren, nuestras cuentas aún no están saldadas. Ujijajaja. Soltó una carcajada, salió disparado hacia el cielo y desapareció rápidamente tras las nubes. Al ver que Siki se retiraba, Sengoku y los demás dejaron escapar un suspiro de alivio. El viento aullaba. Las llamas se extendían por el campo de batalla. Fragmentos de la isla destruida surcaban el cielo como brillantes meteoros. Un rayo dorado del amanecer emergió lentamente del cielo que Enma había abierto, como los dedos de un gigante que se extienden hacia la tierra. La cálida luz del sol se extendía como arena dorada sobre la tierra devastada, los edificios derrumbados y las ruinas de las fortificaciones militares. Brillaba sobre los cuerpos heridos de todos los infantes de marina. Apretaron los puños, con el corazón desbordado de emoción. Nosotros, protegemos nuestro hogar. Alguien murmuró. La luz del sol se hizo más brillante. Había amanecido. La oscuridad había desaparecido. Rostros jóvenes, cansados de la batalla, bañados por la luz del sol. Aunque exhaustos y doloridos, no pudieron evitar sonreírse. Kusan, Tokikake, Hyun, Yamakagi, Onigumo, Doberman, Dalmatian, Strawberry, uno por uno, se apoyaron en algo y se giraron para mirar aquella figura alta e imponente. En el centro de la multitud, el comodoro le sonreía. Impresionante. Kusan, con el rostro enrojecido por la emoción, ya no pudo contenerse. De repente, alzó la mano y saludó a la figura. Luego vino Yamakagi. El tercero. El cuarto. Un infante de marina tras otro, sin necesidad de recibir una sola orden, saludaron a la figura que se encontraba a lo lejos. Teach acaparó toda la atención. Y gruñó Tokikake, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Bajo la mirada fiera de Hyun, se encogió de hombros y levantó la mano en señal de saludo. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo Borsalino con una sonrisa. Sakazuki permaneció en silencio por un momento, y luego también levantó la mano a modo de saludo. Zephyr y Sengoku intercambiaron una mirada. Una mezcla de orgullo y alivio se reflejó en sus rostros. Retrocedieron 2 pasos y se saludaron al unísono. En ese momento, nadie en el cuartel general de la Armada tenía las armas abajo. Excepto uno. Se erguía sobre las ruinas, empapado en sangre, con un cigarrillo sin encender entre los dientes. Aún así, parecía bañado por 1000 rayos de sol. En el año 1493 del calendario del Círculo Marítimo, el legendario gran pirata conocido como el Pirata Volador, Siki el León Dorado, lanzó un ataque contra el cuartel general de la Marina en Marineford. Tras la aniquilación de su flota voladora, se alió con los grandes piratas Kaido de las Bestias y Charlotte Linlin en una campaña de venganza contra los marines. Con un poder capaz de acabar con el mundo, Siki casi logró hundir todo Marineford en el mar. La batalla conmocionó al mundo y dejó la mayor parte de Marineford en ruinas. Cabe destacar que, ante la ausencia de los legendarios marines, la generación más joven, entrenada por el antiguo almirante Zephyr y conocida como Puños Negros, desempeñó un papel clave en la batalla. Su voluntad inquebrantable y su inmensa fuerza brillaron como estrellas en esta época, resplandecientes y cautivadoras como el oro. En medio de este campo de luces deslumbrantes, la más brillante de todas no era otra que el rey del Mar del Norte, Roller Starren. Tras esta batalla, la fuerza de la generación más joven aumentó rápidamente, convirtiéndose en el pilar de la justicia para el mundo venidero. Historiadores posteriores se referirían a este grupo de infantes de marina, impulsados por una inquebrantable voluntad dorada, como la generación dorada. Agencia Mundial de Noticias Económicas, Presidente Morgans. Capítulo 358. El indignante ataque de Siki contra el cuartel general de la Marina en Marineford se extendió rápidamente por los mares, gracias a aquellos deseosos de difundir la noticia. La revelación estalló como una bomba superpoderosa, poniendo al mundo patas arriba. Innumerables personas quedaron atónitas, y una enorme ola de inquietud recorrió los océanos. Aliándose con Beast Kaido y Big Mom Charlotte Linlin, invadió descaradamente el cuartel general de la Marina, e incluso después de destruir la mayor parte de Marineford y casi hundir toda la base, escapó ileso. La fuerza y la audacia abrumadoras de Siki, el León Dorado, el llamado Pirata Volador, dejaron una vez más una profunda huella en el mundo. Esta batalla permitió al mundo presenciar una vez más de primera mano el terror que infundía el legendario pirata Siki. Su alianza con Big Mom y Kaido, en particular, provocó escalofríos en muchos de la generación anterior, quienes recordaron de repente una batalla de antaño. El nombre Rox, enterrado en la historia, regresó como una sombra aterradora que se cernía sobre innumerables naciones y potencias. Aprovechando la fama obtenida gracias a esta operación, Siki lanzó una expansión a gran escala por todo el Nuevo Mundo, reuniendo fuerzas bajo su estandarte. Innumerables piratas se agolparon a su alrededor, se arrodillaron y juraron lealtad al hombre que ahora era el pirata más fuerte del mar. Como resultado, el número de subordinados de los piratas voladores aumentó en un corto periodo de tiempo. Y la flota aérea que había sido aniquilada previamente por el comodoro Roller Starren del cuartel general de la Infantería de Marina ahora mostraba signos de estar siendo reformada.
Mientras tanto, en algún lugar del Nuevo Mundo, a bordo del buque insignia de los piratas de Barba Blanca, el Moby Dick. Oyaji. Algo ha sucedido. Tenemos excelentes noticias del cuartel general de la Marina. Agarrando un periódico que acababa de caerse de un noticiero, Marco saltó del mástil con expresión seria, mientras gotas de sudor frío se formaban en su frente. Ese lunático de Siki se alió con Kaido y Big Mom e invadió el cuartel general de la Marina. En el instante en que habló, todos en cubierta se quedaron paralizados, con los rostros reflejando incredulidad. Sabían que Siki planeaba atacar el cuartel general de la Marina. No hace mucho, Siki había abordado el Moby Dick, intentando reclutar a Oyaji para que se uniera a él en su ataque a Marineford. Lo que no esperaban era que, incluso después de la negativa, Siki no renunciara a su descabellado plan. En cambio, se alió en secreto con Kaido y Big Mom, y lanzó el ataque de todos modos. Siki. Sentado en el asiento principal, la expresión de Barba Blanca se ensombreció al oír esto. Despidió a la criada que le estaba dando un masaje y extendió su gran mano para tomar el papel de Marco. Sus ojos, rebosantes de energía inquebrantable, recorrieron la primera página. Su expresión cambió ligeramente y sus pupilas se entrecerraron. La imagen de Siki de aquel día, llena de ambición, le vino a la mente, ensombreciendo su estado de ánimo. Siki, estás intentando revivir la era del rock. La tristeza nubló la visión de Barba Blanca. El pensamiento lo golpeó como un rayo. Déjame ver. Quiero ver. En ese instante, una figura manco apareció de un salto, estirando el cuello hacia el periódico. Era Kosuki Oden. Desde su breve encuentro con Siki, que también era un espadachín que empuñaba 2 espadas, Oden sintió una gran curiosidad y el deseo de desafiarlo. A partir de ese día, a ojos de Marco y los demás, Kosuki Oden había vuelto a ser el hombre vibrante que era cuando abandonó por primera vez la tierra de Wano. Ya no se ahogaba en el alcohol ni estaba sumido en la desesperación. Cada día se dedicaba a entrenar, perfeccionando su esgrima y buscando constantemente oponentes más fuertes. Aquel espíritu fiero había resurgido en su interior. Marco y los demás se sintieron alentados por su cambio. Naturalmente, ninguno de ellos quería ver a un compañero atrapado en una niebla de tristeza. Oden miró el periódico, con los ojos brillantes. Casi hunde toda la isla en el mar. ¡Qué locura! De repente, su expresión cambió. Todos siguieron su mirada y guardaron silencio. Era una fotografía. En la imagen, el cuartel general de la Marina en ruinas. Una enorme isla flotaba sobre la superficie, cayendo rápidamente del cielo hacia Marineford como un meteorito apocalíptico. En medio del paisaje devastado, se encontraba un solo hombre, el ahora mundialmente famoso Comodoro de la Armada, con los brazos extendidos y una mirada fiera e inquebrantable. Una gigantesca espada maldita en llamas surgió del suelo, atravesando el núcleo de la isla y alcanzando el mismísimo cielo. La energía de la hoja era tan intensa que parecía que iba a saltar de la página. Enma. Kosuki Oden murmuró, y su expresión cambió al reconocer claramente la familiar espada. Realmente, logró domar a Enma. Retrocedió tambaleándose 2 pasos, con los ojos llenos de incredulidad. Como antiguo maestro de Enma, Kosuki Oden solo pudo discernir su estado a simple vista. Las llamas demoníacas que ardían a lo largo de la hoja, esa era una señal que solo apareció después de que la espada fue completamente sometida. Esto significaba que el marine había dejado su huella definitiva en la hoja. Enma aceptó a ese marine, como su verdadero amo. Aunque lograra recuperar a Enma ahora, tendría que empezar de cero para domarla de nuevo antes de poder manejarla adecuadamente. Este pensamiento dejó un vacío en el pecho de Oden. Una profunda e indescriptible amargura se extendió por su rostro. Pero, ¿podría realmente alejar a Enma de ese hombre? La pregunta le vino a la mente sin que él la buscara. Mientras contemplaba la imagen de la colosal espada que atravesaba el cielo, la luz en sus ojos se fue apagando lentamente. Dejó el periódico en silencio, se dio la vuelta sin decir palabra y caminó hacia la popa. De repente, su espalda parecía encorvada y desolada. Oden. Marco abrió la boca, a punto de hablar, pero una mano grande le dio una palmadita suave en el hombro. Se dio la vuelta y vio a Oyaji negando con la cabeza en silencio. Déjenlo en paz. Hay cosas que no podemos cambiar. Barba Blanca observó cómo la figura de Kosuki Oden se alejaba, con los ojos llenos de una compleja emoción, y dejó escapar un largo suspiro. Todos fruncieron los labios y guardaron silencio. Sabían que Oyaji tenía razón. Algunas paredes solo podían escalarse en solitario. Nadie más podía ayudar. Aunque se volvieran locos, invadieran Marineford, mataran a ese marine y recuperaran a Enma, no importaría. Si Oden quería superar esto, tendría que hacerlo solo. Barba Blanca apartó la mirada de Odín y volvió a mirar el periódico. Su semblante se volvía más sombrío con cada segundo que pasaba. Este mar está a punto de sumergirse en el caos. Capítulo 359. Al mismo tiempo. Línea Gran. Una isla desierta. Un barco pirata con el casco pintado de rojo estaba anclado frente a la costa, y en su mástil lucía una bandera pirata con una barba en forma de ola. El Jackson de oro. Ja 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 ja. Siki, de verdad hiciste algo increíble. Las risas resonaron a lo largo de la orilla mientras Roger echaba la cabeza hacia atrás y reía, sosteniendo un periódico en la mano. Las hogueras crepitaban y el humo se elevaba hacia el cielo. Los piratas de Roger estaban sentados alrededor de las llamas, bebiendo y saboreando la carne a la parrilla, charlando animadamente. Realmente atacaron Marineford. Nosotros tampoco hemos hecho nunca nada parecido. Capitán, ¿por qué no lo intentamos nosotros también? ¿Suena divertido? ¿Quién sabe? Tal vez nos eliminen a todos, jajaja. Las bromas eran desenfadadas, el humor inesperadamente relajado. Era como si, en el momento en que el capitán diera la orden, fueran a atacar sin dudarlo. Oigan, estamos hablando del cuartel general de la Marina. Riley frunció el ceño, observando con exasperación a la ansiosa tripulación.
tic. De repente, Douglas Bullitt le arrebató el periódico de la mano. Tomó un trozo de carne dorada del pincho y le dio un mordisco fuerte, masticando con furia. Maldita sea. ¿Ese bastardo de Darren se volvió tan fuerte? El equipo estalló en carcajadas. Bullitt, parece que tu antiguo compañero de celda te ha superado. No te preocupes, aún eres joven. Un momento, ¿ese tal Darren no tenía también unos 20 años? Ja 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 ja. El rostro de Bullitt se puso rojo de tanto burlarse de él. Se tragó la carne de un solo bocado, se puso de pie bruscamente y miró fijamente a Roger, con el espíritu combativo ardiendo. Capitán. Te reto. En cuanto pronunció esas palabras, una abrumadora oleada de aura surgió del poderoso cuerpo de Bullitt, como un violento maremoto que arrasó toda la isla. El cielo se oscureció, el océano se agitó violentamente y los vendavales crearon olas a lo largo de la costa. Si Darren hubiera estado allí, lo habría notado de inmediato, el haki de Bullitt era claramente más fuerte que en la isla de las monedas. Aquí vamos. Ja ja ja, esto va a estar bueno. Eso sí que es entretenimiento. El resto del equipo se animó de inmediato, y una sonrisa de entusiasmo se dibujó en sus rostros. Al fin y al cabo, provocaron a Bullitt solo para darle un toque picante a la comida. Otra vez no. Las expresiones de Shanks y Baggy se ensombrecieron. Intercambiaron una mirada cómplice y rápidamente se escondieron tras una enorme roca. Riley suspiró, cubriéndose el rostro mientras miraba a Bullitt, cuyo espíritu de lucha ardía con fuerza. Al momento siguiente, Bullitt lanzó su ataque. Cuando dio el puntapié inicial, la isla tembló. Un enorme cráter se abrió bajo sus pies cuando su cuerpo salió disparado hacia adelante como una bala de cañón, directo hacia Roger. Ja ja ja, muy bien. Un extraño resplandor rojo brillaba intensamente en los ojos de Roger. Con un estallido metálico, desenvainó su legendario Meito. Para destrozarlo. Enormes rayos negros y rojos estallaron repentinamente desde el cielo, rasgando los firmamentos. Todos se estremecieron, protegiéndose instintivamente la cara mientras hacían muecas de horror. Entonces vieron. Bullitt fue lanzada de vuelta con el doble de velocidad con la que había avanzado, atravesando más de una docena de árboles imponentes antes de impactar contra una ladera distante como una bala de cañón. En el lugar donde impactó, se abrió un enorme cráter en la superficie de la roca. Tras mandar a Bullitt por los aires de un solo golpe, Roger envainó su Meito con indiferencia, se giró hacia Riley y sonrió. Riley, ahora que Siki ha dado el primer paso, es hora de que comencemos nuestro propio viaje, ¿no crees? Al ver la sonrisa despreocupada de Roger, una sombra cruzó brevemente el corazón de Riley. Pero él le devolvió la sonrisa y asintió. Sí. Ja ja ja, genial. Con la aprobación de Riley, Roger sonrió como un niño que se deleita con los elogios. Alzó los brazos y los agitó en el aire, con los ojos llenos de un anhelo ilimitado de libertad y sueños. Todos, zarpemos. Alzó la vista hacia el vasto e infinito mar azul. A lo lejos, se podía distinguir la silueta de una bulliciosa ciudad en lo alto de una isla. ¿El punto de partida del Mar del Este? Logetown. Los piratas de Roger estallaron en aplausos y celebraciones. Mientras Roger y los demás gritaban, cantaban y bailaban como niños felices, Riley cogió una jarra de bebida fuerte y dio un trago. Pero el sabor que antes era suave ahora sabía amargo, como a ceniza. Un rastro de tristeza brillaba profundamente en sus ojos. Riley miró la espalda de Roger y suspiró suavemente, un susurro que solo él pudo oír. Roger, este es nuestro último viaje, ¿verdad? Un día después. Cuartel General de la Infantería de Marina, Marineford. Un enorme buque de guerra entró lentamente en el inmenso puerto militar ovalado. Su pezuña estaba cubierta de numerosos cortes de espada, una visión tan impactante que pondría los pelos de punta a cualquiera. Hemos llegado. En los muelles en ruinas, Sengoku estaba al frente, liderando a cientos de marines de élite que lo esperaban. Cuando se echó el ancla, una figura poderosa e imponente emergió de la cabina y apareció en la proa del buque de guerra. Almirante de la flota con. Sengoku y los marines se pusieron tensos e intercambiaron saludos abruptos. El almirante de flota con correspondió al gesto con un asentimiento. No llevaba camisa, solo una gran capa de almirante sobre los hombros. Su torso desnudo estaba envuelto en vendas manchadas de sangre, y sus labios estaban ligeramente pálidos, lo que le daba una apariencia debilitada. Pero en sus ojos envejecidos ardía la misma intensidad aguda e imponente de siempre. Echó un vistazo rápido a su alrededor, a la devastada sede de la marina. Numerosos edificios y fortificaciones militares se habían derrumbado, quedando reducidos a ruinas. El humo aún se elevaba desde muchos lugares lejanos. Frunció el ceño profundamente. Aunque había escuchado el relato de Sengoku a través del Denden Mushi, ver la devastación de primera mano lo dejó atónito por la magnitud y la brutalidad de la destrucción. Maldito Siki. Apretó los dientes y los puños. Esta es una pérdida verdaderamente devastadora. Una voz ronca y burlona surgió repentinamente detrás de mí. La voz era áspera, como el raspado del acero, o el ulular de un búho. Una figura demacrada y ensangrentada caminaba tranquilamente junto a Kon. En el instante en que Sengoku y los marines que lo rodeaban lo vieron, palidecieron. Cientos de fusiles dispararon al unísono, todos apuntando directamente a la figura escarlata. La intención de matar llenó el aire en un instante. La tensión estalló como la cuerda de un arco tensada a punto de romperse. Capítulo 360. El ambiente estaba cargado de intenciones asesinas, y la fresca brisa marina se había vuelto gélida. Todos los infantes de marina en el puerto militar alzaron sus mosquetes, con la mirada fija en la figura ensangrentada y demacrada. Permanecieron en estado de máxima alerta, como si se enfrentaran a una amenaza mortal. Una gota de sudor frío les resbaló por la frente y las mejillas, y su aliento cálido permaneció en el aire como una tenue bruma. Sengoku alzó la mano en un gesto firme. Apártate. Su expresión era igualmente grave. No es de extrañar que estuvieran tan tensos.
El hombre que tenían delante era uno de los piratas más temidos de los mares. Junto al imponente y musculoso Con, este hombre parecía delgado, casi frágil. Su cabello blanco estaba trenzado en dos trenzas perfectas que le caían sobre los hombros. Vestía una camisa color ciruela y pantalones rojo sangre, con zapatos de cuero negro con detalles dorados. Una ondeante capa carmesí colgaba de su espalda, dándole un aura misteriosa e inquietante. Sus cejas eran de un rojo brillante, y una sonrisa ligeramente burlona y diabólica se dibujaba en sus labios. Era un pirata tan poderoso que se le consideraba un rival de Barba Blanca y Roger. El hombre conocido como Red el Distante, el Conde Rojo. Patrick Redfield. Pero la ropa de Redfield estaba ahora hecha jirones y manchada de sangre. Débiles rastros de sangre oscura y violácea manchaban las comisuras de sus labios, una clara señal de una batalla reciente y agotadora. Aún así, permaneció tranquilamente al lado de Con, observando con leve diversión a los marines mientras entraban en acción. «¡Qué ejército tan profesional!», comentó. Se llevó la mano al pecho e hizo una reverencia impecable y aristocrática hacia los infantes de marina. Con una elegante sonrisa, dijo: «Fuerzas de élite del cuartel general de la Armada, es un placer conocerlos». Solo entonces todos se dieron cuenta. Tenían las muñecas atadas con pesadas esposas kairoseki. El metal frío y rígido tintineaba levemente con cada uno de sus movimientos. Era un prisionero, y sin embargo se comportaba con total serenidad y aplomo. Redfield le devolvió la sonrisa a Sengoku. «Sengoku. Ha pasado mucho tiempo». Sengoku entrecerró los ojos. Su voz era fría. «No te preocupes. Después de hoy, no nos volveremos a ver. Redfield, serás enviado a las profundidades de Impel Down. Allí pasarás el resto de tus días». Redfield soltó una risa despreocupada. «Está bien. Disfruté mucho esa batalla». Confrunció el ceño. Redfield volvió a sonreír y añadió: «Habría sido incluso mejor sin la intromisión de cierto entrometido». Justo en ese momento, una voz airada resonó desde el camarote del barco. «Ah. ¿Así que no estás satisfecho?». Garp salió con aire despreocupado, hurgándose la nariz. Redfield se giró y lo miró con una sonrisa que rezumaba sarcasmo. Esa mirada de suficiencia hizo que Garp explotara. «¿Qué te pasa con esa cara, cabrón? Oye. Viejo Con. Quítale esas cadenas de piedra marina. Hoy le voy a hacer probar mi puño de hierro». Con los puños apretados, Garp cargó hacia adelante, con el rostro enrojecido por la furia. Los infantes de marina que se encontraban cerca se apresuraron a inmovilizarlo, sujetándolo por los brazos y las piernas, que estaban empapadas en sudor. «Vicealmirante Garp, por favor, cálmese. No pierda la paciencia, señor. Pasamos por un infierno para capturarlo. No dejes que te provoque así». Con se frotó la sien con frustración. Hizo un gesto con la mano y ordenó: «Lleven al prisionero abajo. Enciérrenlo». Los infantes de marina se movilizaron de inmediato, rodeando la zona con precisión y disciplina. Su buque de guerra había sufrido graves daños en la batalla anterior y ya no era apto para navegar. Por normativa, el traslado de presos de alto riesgo debe ser realizado por Impel Down. Especialmente en el caso de alguien como Red el Distante, que representaba un riesgo extremo para la seguridad, se habían establecido procedimientos estrictos. La enorme nave de escolta procedente de Impel Down estaba equipada con una amplia gama de sistemas de contención y sujeción, más que suficientes para garantizar un traslado seguro. La rampa de abordaje se extendía lentamente desde el buque de guerra. Bajo la atenta mirada de decenas de mosquetes en alto, Redfield mantuvo su refinada sonrisa mientras descendía de la cubierta en ruinas. Sus miradas distraídas a su alrededor hacían difícil creer que fuera un criminal derrotado. De hecho, parecía un turista paseando tranquilamente por la llamada Tierra Santa de la Justicia. «De acuerdo, Con». Redfield se detuvo bruscamente en medio de la carretera. En el instante en que se detuvo, los infantes de marina a su alrededor se tensaron y sus dedos apretaron instintivamente los gatillos de sus rifles. Se giró y miró a Con, que estaba en el buque de guerra con los brazos cruzados, y esbozó una leve sonrisa. «Aunque sé que pido demasiado, si fuera posible, me gustaría conocer a ese joven marine llamado Darren». «¿Sería posible?». Antes de que Con pudiera responder, Sengoku habló primero, en un tono frío. «Dado que sabes que es una petición irracional, no deberías haberla hecho en primer lugar». Redfield se encogió de hombros. «No se pierde nada por intentarlo». Sus ojos se dirigieron significativamente hacia una sección del cuartel general de la Marina. Allí era donde se ubicaba el hospital militar. Una estrella emergente de la nueva generación. Un joven que logró humillar a León Dorado, a Roger y a Barba Blanca. «Me interesa mucho». Un destello de sombra cruzó los ojos de Sengoku. «Llévenselo». Él dio la orden. Varios infantes de marina dieron un paso al frente y agarraron a Redfield por los hombros y los brazos. «Redfield». En ese momento, Con, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Su mirada profunda estaba fija en la figura esbelta y misteriosa de Rojo, el Distante. «Entonces, ¿esta vez elegiste unirte a Siki?». El ataque de Siki a Marineford coincidió exactamente con su partida junto a Garp para capturar a Redfield. A Con le costaba creer que fuera una simple coincidencia. Redfield guardó silencio por un momento, luego negó con la cabeza lentamente. «Con, nos conocemos desde hace muchos años. Sabiendo lo bien que me conoces, ni siquiera deberías tener que preguntar eso». Alzó la cabeza, contemplando el cielo infinito. Entonces sonrió débilmente. «Sencillamente, ya no quiero jugar». De repente, un recuerdo le vino a la mente. Aquella devastadora batalla de hace meses. La risa salvaje y atronadora de Roger. Esa presencia abrumadora, casi divina. Todo el orgullo que había albergado, aplastado en un instante por un solo golpe tan terrible que podría hacer huir a dioses y demonios. Una derrota absoluta y total. Esta época no me pertenece.
Con esas palabras, antes de que pudiera responder, el derrotado conde rojo, Redfield, caminó con la cabeza bien alta hacia la prisión provisional en el cuartel general de la Marina. Su silueta, solitaria pero orgullosa, no guardaba semejanza alguna con la de un hombre que camina hacia el cautiverio eterno. Fin del video.